calorímetro del recipiente, ¿sí? Para que podamos, no memorizar nombres y poder ustedes luego, ¿sí? Por ejemplo, Q de las paredes. No sé, para llamarlo de otra manera diferente y que lo vayamos pensando. Ahora, fíjense algo, yo lo sumé, ¿está bien? ¿O tenía que haberle puesto signo negativo alguno? Porque alguno es liberado, yo qué sé, no sé. Igual a 0, ¿no? Porque dije que sería válido. Fíjense, o sea, si algo tiene signo negativo o lo que sea porque sucede algo, me lo va a dar mi propia resolución. Yo no estoy tomando, o sea, mi sistema es uno solo, ¿sí? Y de mi sistema no está saliendo nada. O sea, si saldría algo de mi sistema, podría poner signo negativo, pero no sale nada, ¿sí? Entonces, fíjense que es todo dentro de mi sistema. Si surge algún signo negativo, después veré a qué se debe, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que me pide es el calor producido de la combustión, que es el Q de reacción que le llamé. Bien, es lo que tengo justamente que calcular. Ahora, Q de reacción es mi incógnita. Ahora, este calor involucrado en el calentamiento que sufre el agua, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo es la evolución que consideré acá del agua? El agua sufre un calentamiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué puedo igualar, dijimos, ese calor que tengo ahí? ¿No era el NSP delta T? ¿Por qué? No sé por qué. No, está bien, la respuesta es correcta. Entonces yo, además de estar a volumen constante, que asumí que estaba a volumen constante, está a presión constante. Pero si tuviera que poner un NCB, ¿qué pasaría con el CB del agua? ¿Existe el CB del agua líquida? ¿Se pusieron a pensar eso? No. ¿Por qué no existe? No sé. ¿Cómo? No sé. Bueno, justamente porque el cambio de volumen, recuerden que la diferencia entre, a ver, ¿por qué no existe o por qué no fuera necesario que existiera? Fíjense, ustedes saben por definición que es H es U más PB, es una definición. ¿Esto para qué caso sirve? ¿Para qué caso les va a servir? ¿Reacción, sin reacción, con reacción? ¿Para qué caso? Nunca. Cuando no hay reacción. No, siempre. Es una definición de una función de estado en función justamente de otra función de estado. Presión y volumen son funciones de estado, recuerden. Entonces, esto sirve siempre, con reacción o sin reacción. No me importa y cambio de fase, o sea, siempre sirve. Fíjense, cuando el agua es líquida, este delta PB o este cambio de volumen, ¿cómo va a ser? Es desestimable. Por eso que ustedes nunca van a hablar del CB del agua líquida, ¿sí? Porque no existe, lo mismo que el CP. Son similares, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo analizo el calor, ¿sí? Que se intercambia con las paredes del recipiente? ¿Cómo lo pienso? Esta capacidad calorífica por este delta T, ¿sí? Igual a 0. ¿Coinciden conmigo? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bueno, a ver. Vamos a hacer, ustedes, todas las cuentas se las dejo a ustedes, yo les voy a poner cuánto da. ¿Dudas con las cuentas? No, ¿no? Para hacer un poquito más rápido. Resuelven, yo qué sé, y llegan a la conclusión de que les da este resultado. Me da este valor. ¿Sí? Bien. Ya hallé el punto. Esperen que me hizo cualquier cosa. Ahí está. El punto A. Bueno, acá le llamé Q de combustión, pero es lo mismo, Q de reacción, o sea, como le quieran llamarle, de modo tal que no se lo memoricen las expresiones. Bien. Bueno, ahora, me da eso. ¿Enfrente de qué tipo de reacción estoy?
¿Es una reacción endo o exo? Exo. Y aparte tenía sentido porque el agua sube de temperatura, ¿no? O sea que no me quedaba otra. Bien, o sea, pero analicen los resultados. Bien, ahora, ecuación termoquímica de la combustión. Bueno, acá, ¿cómo hacemos? ¿Qué pensamos acá? Tomo el naftaleno y escribo la reacción química, ¿no? Sí. Bueno, yo te las voy a escribir para hacer un poquito más rápido. Bien. Cuando tengo una combustión, ¿qué me conviene balancear? ¿Qué me conviene en el balanceo? En cuanto a los- A ver, ¿puedo dejar coeficientes estequiométricos fraccionarios? Sí. Perfectamente, perfectamente. La conveniencia siempre es mejor que yo le deje un coeficiente unitario al combustible. Siempre es lo más sencillo, o sea, no es de otra forma, obviamente se puede realizar. Pero les aconsejo que convenientemente lo hagan de esa manera. Bien, ¿dudas con la reacción? Yo, o sea, algunas partes las hago rápido para enfocarme quizás en lo que se suelen equivocar más, ¿no? Bien, entonces, fíjense que me está pidiendo el enunciado. Me está pidiendo la ecuación termoquímica del agua líquida. Bien, entonces, acá escribí la ecuación química. ¿Qué me faltaría escribirle esta ecuación para que sea la ecuación termoquímica? El delta H. Me faltaría el delta H de reacción. Bien, es una cosa. Acá el delta H no me lo está pidiendo por alguna unidad particular. ¿Qué unidades tengo que poner? O sea, ¿qué unidades podría llegar a tener un delta H? Joule por mol. Bien, entonces, acá, ¿lo voy a hacer por mol o no lo voy a hacer por mol? ¿O qué me conviene? Puedes ponerlo en general. Claro, no me lo está pidiendo por mol de nada, así que lo podría dejar así para esta reacción particular. Bien, entonces, ¿qué les parece que tengo que seguir, no? Ver limitante. Ahora, ¿qué dos reactivos tengo? El naftaleno, que tengo la cantidad, y el oxígeno. ¿Qué les parece ahí? Hay alguno que va a estar en exceso, ¿no? ¿Cuál va a ser? El oxígeno. Claro, se supone que una bomba calorimétrica me van a suministrar la cantidad suficiente, ¿no? En este caso, para que obtenga, ¿sí? Una combustión completa. Entonces el oxígeno va a estar en exceso y ni siquiera, ya sea acá en este caso particular, no hace falta que calcule, ¿sí? El reactivo limitante porque es bien. Lo que podría hacer, por ejemplo, es ver los moles que necesito o que tengo de cada uno. ¿Vamos bien? Nati, una ¿Sí? pregunta. ¿Siempre vas a tener el oxígeno en exceso en una combustión? Excepto que te digan de manera específica, porque si por ejemplo te dicen, se obtiene, excepto que te digan, bueno, una combustión incompleta. Entonces, bueno, pero ahí no vas a saber qué cantidad vas a tener, vas a tener que calcularla, ¿sí? Ok, gracias. En general sí, excepto que te digan, tenés tal cantidad de oxígeno y tenés tal cantidad de combustible, ahí sí lo calculás, ¿sí? Pero se supone que una bomba calorimétrica donde obtenés dióxido de carbono es en exceso, ¿sí? Lo mismo cuando te dicen estás combustionando una caldera, bueno, se supone que lo tenés en exceso, excepto que te digan específicamente, ¿sí? Así que presten atención a eso. Bueno, ahí es el pasaje de moles de cada una de las sustancias y la cantidad de moles de oxígeno y las cantidades de moles que obtengo de dióxido y de agua. Bien, ¿cómo calculo el delta H de reacción? Entonces, pensémoslo ahora, vamos a cambiar un poco el foco en su sistema bajo estudio. Ahora vamos a pensar que estamos analizando en sí la bomba metálica, ¿no? O sea, la que es de volumen constante. Esta bomba se produce una reacción y como si analizamos todo eso, sabemos que libera calor. Ahora, yo le puedo aplicar tranquilamente la primera ley. Recuerden que les dije, la primera ley la puedo aplicar siempre, ¿sí? ¿A qué conclusión llego acá? Como el volumen es constante, esto es cero. ¿Y a qué conclusión llego? Fíjense. Vamos a ponerle la bombita para que se entienda qué es. ¿A qué conclusión llegaron ahí? Que justamente ese calor no es un delta H. ¿Qué es? Un delta U. ¿Sí? Porque este calor intercambiado en la bombita está a volumen constante. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Bien. Para mí me está pidiendo que calcule el delta H, no el delta U. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo paso ahora yo de este delta H a este delta U? ¿Sí? Con la ecuación que planteaste antes. El Bien, delta H es igual a delta U más P por B. entonces, H es U más PB, dijimos, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué hago acá? Diferencio, bla, 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 y hago toda la diferenciación, si quieren, ¿no? Y ya puedo vincularlo de esta manera. Bien. ¿Y cómo? O sea, yo ya tengo el diferencial U, el delta U, ya ahora con integro lo tengo, ya lo tengo. ¿Qué hago con este término? ¿Es desestimable este término? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿O no es desestimable? Creo que se desestima cuando es a presión constante. No a Mira, volumen constante. mira, vos, esto, ¿cómo te quedaría? Si vos tenés los dos parámetros. Diferencial H o delta. O sea, yo lo escribo así, diferencial, porque... Ahí está. Bien. En mi caso particular, ¿cuál de todos esos términos es cero? Este. Bien. Me queda este. ¿No? A ver. ¿Hay algún incremento de presión? Porque ahí el volumen es constante, por eso cuando es diferencial B se me va el término. Ahora, el volumen es constante. ¿Cambia la presión? ¿Qué les parece? No. ¿No? Mirá, miren. Tengo esta reacción acá, ¿sí? Produzco oxígeno, ¿sí? Y de repente, ¿qué está pasando? Fíjense una cosa. Se está produciendo un gas y además se está generando líquido, ¿sí? O sea, ¿les pareciera que no hay un cambio en la presión? ¿Qué les parece? No importa si el cambio es positivo o negativo, no importa, o sea, si el delta de presión es positivo o negativo. Obviamente acá lo vemos que el delta va a ser negativo, ¿no? Pero si considero al gas como gas ideal, ¿no? Porque tengo menos moles gaseosos. Pero la pregunta es, ¿tengo o no un cambio de presión? O sea, el volumen es constante, es un recipiente metálico de volumen constante, o se produce una reacción. El volumen es constante, no cambia. Ahora, ¿la presión cambia o no cambia? No importa si aumenta o disminuye, eso lo Sí. vemos ahora. ¿Lo ven que cambia la presión? ¿Sí? Si yo tuviera el mismo número de moles gaseosos después, bueno, ahora, lo ven todos que cambia la presión, ¿no? Sí. Bueno, entonces, más allá de aprenderse fórmulas de memoria, hay que pensar que está a término, ¿no? Porque yo directamente voy a delta N gaseoso y ya no entendí nada, porque no razoné de dónde sale todo eso. Entonces, tengo un cambio de presión. Ahora, con los elementos que tengo acá, ¿tengo forma de calcular ese cambio de presión? ¿Qué les parece? Con los datos que ¿tengo forma de calcular el cambio de presión? Ustedes pueden, díganme sí o si no. Que pensemos. ¿Tengo forma de calcularlo? No, no tengo forma. Entonces, ¿qué alternativa voy a tomar? Una alternativa que siempre me sirve desestimando ciertas cosas. Bueno, yo sé que hay un cambio de presión. Ese cambio de presión, ¿a qué lo voy a asignar netamente? ¿A qué, chicos? ¿A qué lo voy a asignar? Netamente. A los gases. O sea, voy a desestimar el cambio de presión que pueden producirme los sólidos y los líquidos y solamente voy a asignar el cambio de presión a los gases. ¿Vamos bien? Sí, podríamos usar la fórmula que vimos ayer, ¿no? O sea, no importa la fórmula, a eso, yo quiero evitar eso, que pensemos en usar Ah, fórmulas. no, sí, pero me refiero que va por ese camino, digamos. No sé, o sea, podríamos llegar, pero quiero decir, yo quiero que eviten ese paso de decir, bueno, uso una fórmula de memoria, si no razonan cuándo la puedo usar, ¿sí? Entonces, yo lo que escribí hasta acá, esto es general, ni siquiera metí la reacción química. Ahora veo, entonces,
Desestimo el cambio que pudiesen producir sólidos y líquidos, ¿sí? en el cambio de presión, porque no tengo forma de cuantificarlo, y solamente me voy a asignar a un cambio de presión producido por los gases. ¿Sí? Entonces, de vuelta, desestimo el cambio de presión que podrían llegar a producir sólidos y líquidos, y solo me voy al cambio de presión que generan los gases. Ahí que voy. Bueno, listo, a gas ideal. ¿Sí? Pero porque antes hice un montón de desestimaciones. ¿Sí? A lo que voy es que si ustedes un día tienen, lo que les dije, trabajar con una camisa de un líquido que le aumenta el volumen, y yo me memoricé el delta N RT, nunca voy a poder sacarlo porque yo me memoricé algo, ¿sí? Entonces, ahí está el problema. Ahora, solo gas ideal producen delta de presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? P por B en RT, aplico si quieren un diferencial. Bien, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Es constante o no es constante? En una reacción química. Acá ya integro y me queda, ya despejo todo, bla, bla, bla. ¿Qué les parece? ¿Es constante o no? Conteste lo que les parezca, ¿eh? No es constante. Exactamente, no es constante, la temperatura no es constante en una reacción química. Obviamente que no, en general no va a ser constante. Pero, ¿por qué tomé la que esté constante? Porque fíjense que me piden que calcule ese delta H a esa temperatura constante, ¿sí? Entonces es una forma de calcular, ¿sí? El delta H a una T constante o a una T determinada, ¿sí? Pero la temperatura no es constante. Siempre me van a pedir que calcule el delta H a una T fija, ¿sí? Si no, me volvería loca, ¿sí? Bien. Fíjense, ahora, la pregunta que a veces lo suelen hacer bastante mal en los parciales y en las prácticas, acá les pongo el resultado cuando hagan el cálculo, ¿qué delta N uso? La pregunta es, esto me da este valor. El de los moles gaseosos. Sí, pero ¿cuál es? ¿El 10 menos 12 o el 0,11 menos 0,13? El 10 menos 12. Bueno, ¿quién coincide con la compañera? Yo. Bueno, fíjense que yo mi delta H, mi delta U que obtuve, yo no lo obtuve para un mol de naftaleno, lo obtuve para esto, para esta cantidad. ¿Sí? Yo no obtuve para un mol, lo obtuve para esto. O sea, ese delta U que tenía era para 0,011 moles de naftaleno. O sea que yo lo que tengo que usar es 0,11 menos 0,13. Ahora, si yo quisiera usarlo para un mol para usar 10 menos 12, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho después de haber obtenido los 0,11, ese delta U? Acá es, el delta N es 0,11 menos 0,13. Queda negativo, por supuesto, ¿no? Esto es para 0,11, ¿no? ¿Cuánto era? Perdón, me comí un 0. 0,011 moles de naftaleno, ¿sí? ¿Qué tendría que haber hecho yo si quisiera... Ay, me fui a cualquier lado, perdón. ¿Qué tendría que haber hecho yo si querría haber calculado con 10 menos 8, por ejemplo? Nati, yo lo que hice fue el delta U. Sí. Yo puse que el calor lo dividiste por los moles. Bien, lo pasaste por molde, o sea, perfecto, Claro. ahí sí. Si vos haces esto, que en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hizo la compañera, dijo el delta, otra forma, ¿no? Vamos a llamarle delta H', que te va a dar, acá te va a dar por mol, ¿no? Vos hiciste el delta U, que vamos a poner con números, yo no soy muy siempre, no estoy muy a favor de usar números cuando hago las cuentas, pero es para 57 y pico, ¿cuánto daba? 57, paren que no me acuerdo, 652, 652,6 Joule, lo dividiste por 0,011 de naftaleno, ¿verdad? Y acá usaste, ahí sí, 10 menos 12, no, al revés, está bien, menos 12 por RT. ¿Así hiciste? Sí, así. Perfecto, porque así te queda por mol de naftaleno. Acá les va a dar distinto, obviamente, porque acá te va a dar un valor por mol de naftaleno y acá te va a dar un valor para 0,11 moles de naftaleno.
¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? No, Nati, yo no entendí. ¿Por qué no usaste los otros? Vos, Yo había hecho el 10 menos 12. vos tenés dos caminos para llegar al mismo resultado, el que te guste más. Si yo uso los 57.000, ¿sí? Que acá no sé por qué me comí el menos. No sé lo borré. Si uso los 56.000, que es donde está, acá, 57.000, acá, este valor que yo obtuve es para 0,011 moles de naftaleno. Entonces, si ese valor es para 0,011 moles de naftaleno, cuando uso los moles gaseosos, no voy a usar el 10 menos 12, porque el 10 menos 12 es para un mol de naftaleno. Entonces, si yo uso 0,011, voy a usar 0,11 menos 0,13. ¿Sí? Uso la cantidad que tengo ese delta U. Ok, sí, ahí está. O sea, todos los caminos te van a conducir a Roma. De repente lo calculas así y después lo dividís. Por ejemplo, mira, este delta H de combustión lo puedo dividir por los 0,011, pues al final y llego al mismo resultado que hizo la compañera que lo dividió antes, pero acá puso 10 menos 12. ¿Me siguen? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, cualquiera de los caminos que opten, hacerlo antes o hacerlo después, a la conclusión que voy a llegar es a la siguiente. Van a llegar que el delta H de combustión es este, ¿sí? Por mol de naftaleno, como siempre. ¿Quedó claro? Esta es la respuesta a la pregunta, que es la ecuación termoquímica, ¿no? Que es la ecuación química más el delta H. No me faltaba algo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Bueno, ya termino, sigue Brian, si no me dejo tiempo. ¿Cuál es la masa de iodo que puede transformar el vapor utilizando el calor de combustión? Eso lo pueden hacer, ¿verdad? Porque es simplemente una curva de calentamiento que van a usar a presión constante, nada más, ¿sí? O sea, eso fácilmente. El calor que tienen que usar justamente en esa curva, ¿sí? Es el que obtuvieron, que es el delta U, ¿no? Que es donde está el valor que lo perdí, ¿sí? Eso es sencillo, ¿sí? O sea, pueden hacerlo. Igual tienen la respuesta en la guía, así que bueno, no es que... Recuerden que el iodo es diatómico lo único, ¿no? Ahí se las pongo la respuesta para que sepan lo que da, ¿sí? Pero bueno, esa es una pavada de resolver. Esta es la respuesta del punto C. Bueno, ¿dudas? ¿No? No, profe. Listo. Bueno, hagan lo de delta n probando con 0011 y aprobando con 1. Vaya haciendo eso para estar cómodos, porque eso es algo que en el parcial se suelen confundir mucho, ¿sí? Es algo que suelen hacer mal o mezclan directamente, y si mezclan está mal, ¿sí? Suelen mucho hacerlo, mezclar. O sea, ponen el delta U que obtuvieron con 10 menos 12. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, listo. Háganlo, cualquier duda, consulta, ¿sí? Bueno, dejo a Brian porque pobre no le dejé. No te preocupes, Nati, tranqui. No hay drama. Me apuré, me largo. Perdón. No, no está perfecto, Nati. Aparte hoy nos demoramos también porque Juan estuvo un poquito más y estuvimos charlando, así que no hay drama, no hay drama. Bueno, bien. Bueno, igual lo que te faltaba a vos, Nati, eso de último es algo más o menos de calorimetría que habíamos visto ayer, que yo les decía que nunca va a ser un ejercicio, o sea, va a estar como, por ejemplo, en este ejercicio que le hiciste vos, de con el calor de la combustión, el calor de lo que fuese, se calienta una sustancia. Entonces eso era también el objetivo de ayer cuando se los mencioné, que nunca les va a tocar en un examen un ejercicio de calorimetría de calentar una sustancia o enfriarla, sino que va a estar metido dentro de alguna otra parte, como por ejemplo una combustión, etc. Bueno, bien, no sé si tienen alguna duda que le quieran hacer a Nati respecto al ejercicio que hizo, está todo bien, si no, avanzamos. Igual lo mío es más cortito, así que no se preocupen, no los voy a torturar demasiado, es simplemente repasar un poco la parte de, con lo que vieron hoy con Juan al final de la teórica, que es la parte de criterios de espontaneidad, ¿sí? O sea, nos vamos a abocar a eso y no voy a hacer ningún ejercicio, sino más que nada darles los lineamientos. Obviamente después tienen la guía de ejercicios para hacer, hay algún que otro ejercicio, de última los hacen, los intentan hacer, y como siempre, cualquier duda, si tienen, también pueden preguntar no solo de las tareas, sino de los ejercicios de la guía,
por el campus, ¿sí? En el foro que corresponda de la parte práctica, ahí nos mandan, y también, como siempre, la duda es, no es que no me sale el ejercicio tal, sino que es, bueno, estoy haciendo este ejercicio, llegué hasta esta parte, ahí adjuntan una imagen y ahí nos dicen, no sé cómo continuar, o no sé por qué no me está dando esto, y bueno, en función de eso le respondemos sin ningún problema, ¿sí? Y como siempre también, ténganos paciencia, sobre todo si mandan una consulta el fin de semana, porque bueno, a veces cada uno de nosotros tres tiene una vida aparte y siempre tratamos de contestar, pero bueno, a veces no puede ser en el momento ya, ¿sí? Pero respondemos, no se preocupen por eso. Así que bueno, si les parece entonces, si no tienen dudas, muy rápidamente les comento lo que tenía en mente. Ahí estoy compartiendo pantalla, esperen, estoy cerrando unas cosas que me olvidé de cerrar y no debería visualizarse, nada grave, pero esperen que cierren unas cosas y ahí les comparto pantalla. Bien. Por lo pronto, mientras que voy compartiendo el pantalla, les voy comentando que una vez que, acuérdense que el martes, como les dijo Juan, no tienen la clase no tienen la clase sincrónica de teoría, pero sí les dijo que vayan leyendo y vayan como estudiando la parte de soluciones. Entonces, la idea sería que de 9 a 11, nosotros no nos vamos a conectar a las 9, nosotros acuérdense que tenemos la clase teórica, la clase práctica a las 11. Se supone que de 9 a 11 es el tiempo que ustedes tienen para leer el apunte y para analizar lo de soluciones y empezar a ver todo el tema de soluciones. Así que por eso no es que empezamos a las 9, sino que arrancamos a las 11 por este mismo link de siempre con la clase de problemas. La idea del martes que viene ya nosotros sería arrancar con soluciones y la parte de solubilidad, ¿sí? Y bueno, y recuerden que a partir de hoy a la 1, por las dudas que si alguno ya se empieza a desconectar o se baja antes de que termine la clase, recuerden que a partir de hoy a la 1 ya se supone que estarían habilitadas las 3 tareas de esta semana, o sea, las 2 que ya estaban habilitadas, que eran la del estado condensado y estado gaseoso, y a partir de la 1 hoy se habilitaría la tarea de termo. Y esas serían las 3 tareas que ustedes deberían tener realizadas para el lunes a las 9 de la mañana, que es cuando cierran las 3 tareas. Recuerden que ya ahora el tema de no se me cargó la tarea, no pude cargar las cosas, o sea, cuestiones de conectividad no se van a tener en cuenta al momento de la justificación por una cuestión de que tienen 3 días para hacerla y las otras 2 las tuvieron desde el día martes o no, el día miércoles, así que más tiempo todavía tenían con esa. Así que traten de, no esperen a último momento de cargar las respuestas, por ejemplo, en el cuestionario de termo, que es el último que ahora se va a habilitar, no esperen a cargar las respuestas el lunes a las 7 de la mañana, porque si se les llega a cortar la luz, se les llega a cortar internet, no van a poder cargar las respuestas y lamentablemente el cuestionario va a aparecer, por más que tenga la resolución hecha y demás, el cuestionario no será contabilizado, con lo cual estará como insuficiente, ¿sí? Recuerden también que desde el primer día ya Juan les habilitó el PDF con las condiciones de cursada y está bien explícito ahí que si tienen de las tareas obligatorias, tienen 4 desaprobadas, ya sea porque no las entregan o porque las entregan pero no están con el puntaje mínimo para poder aprobar, quedarán libres de la materia, ¿sí? Eso ya se pactó desde ese día, así que traten de ser como responsables, por así decirlo, pero de bien se lo decimos, con las mejores intenciones para que no les pase que no puedan entrar a la tarea por una cuestión de conectividad, ¿sí? Así que, nuevamente repito, no esperen el lunes a la mañana para subir las cosas. Se supone que traten de para el domingo a la noche ya tener todo listo, mandarlo, ya se quedan tranquilos, la resolución, el cuestionario ya con las opciones que ustedes obtuvieron y ya el lunes ya se olvidan de eso, ¿sí? Creo que nada más esas eran las cuestiones que tenía que mencionarles, por las dudas que alguno ya se desconecte antes del horario. Bien, si tienen alguna duda respecto a todo eso, esa sería como la parte administrativa, que ya, como les digo, está todo explícito en ese archivo que subió Juan el primer día del curso de verano, ¿sí? Y bueno, y con respecto a los que por ahí se sumaron tarde después o
después del inicio de esta clase, como les dije, todo lo que corresponde al cuestionario 1 y 2, si ven que alguna, como les repetimos, si ven que alguna de las respuestas que ustedes pusieron, el sistema se las toma como mal, pero están bien porque forman parte del intervalo del error, o porque en el caso del cuestionario 1 el globito lo pusieron mal o demás, no se preocupen, mándenos un mensaje a cualquiera de los tres avisándonos de la situación, nosotros lo tenemos en cuenta y no se preocupen que para la semana que viene ya van a estar todos esos errores van a estar recalificados por nosotros y vamos a controlar que efectivamente tengan la nota que corresponde, ¿sí? Así que en ese sentido no se asusten si alguno quizás tiene una nota de 4, pero tiene bien esos ejercicios, bueno, seguramente van a terminar aprobando, ¿sí? Pero bueno, déjennos que los revisemos después, más que nada, sobre todo cuando ya estén todos entregados para que sea más fácil ir viendo uno por uno y no tener que estar como entrando a cada rato, ¿sí? Pero de alguna manera van a estar todos recorregidos en caso que corresponda, ¿sí? Eso también para que se queden tranquilos. Bien, vamos a analizar muy rápidamente lo que es el criterio de espontaneidad, ¿sí? Como les decía, no vamos a hacer un ejercicio en particular, sino que simplemente vamos a hacer como los lineamientos o las cuestiones básicas que tienen que tener en cuenta en esta parte de termodinámica o de termoquímica, ¿sí? El criterio de espontaneidad lo que nos va a permitir predecir de alguna manera es, valga la redundancia, la espontaneidad o básicamente que un proceso se lleve a cabo o no, ¿sí? El criterio de espontaneidad que nosotros usamos para lo que es química 1 o química general es el criterio de espontaneidad a partir de la energía libre de Gibbs, que obviamente esto como parámetros es AT y P constante, ¿sí? O sea, eso ténganlo muy en cuenta, esto AT y P constantes. ¿Por qué motivo? Porque puede pasar que después en una pregunta de final, ¿sí? Como es teórico, estas cuestiones se suelen tomar mucho y como que les preguntan, si delta G es negativo, entonces es espontánea la reacción. No, ustedes tienen que analizar siempre las condiciones de contorno, las condiciones en las cuales se aplica el criterio de espontaneidad. Entonces, en este caso, siempre tienen que tener en cuenta eso. La energía libre de Gibbs, ¿sí? Que es una función de estado, como la entalpía, la entropía, la energía interna, ¿sí? Este parámetro, ¿sí? Que definido como, acuérdense que la energía libre de Gibbs se define como la entalpía menos T por la entropía, ¿sí? Y después, obviamente, esta sería como la variable, la definición de la energía libre de Gibbs. Entonces, cuando las condiciones son de temperatura y de presión constantes, entonces aparece el criterio de espontaneidad, o sea que, bueno, primero se define como la entalpía, o sea, acá son variaciones de entalpía menos T por la variación de entropía, y esto, ahí analizamos las situaciones en cómo es el signo de la energía o la variación de energía libre de Gibbs. Entonces ahí están los tres casos posibles, ¿sí? Si la energía libre de Gibbs para estas condiciones de temperatura y de presión es menor que 0, concluíamos, ¿se acuerdan? Que la reacción o el proceso, acá sería el proceso, es espontáneo, ¿sí? Habíamos dicho que si la variación de la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante es mayor que 0, implica que el proceso no ocurre o que no es espontáneo. Si acá ocurre y acá no ocurre, ¿sí? ¿Y qué pasa si la energía libre de Gibbs en esas condiciones de temperatura y de presión es igual a 0? Está en ¿Qué pasa? equilibrio. Exacto, ¿sí? El proceso, ¿sí? O el sistema o lo que fuese, el proceso está en equilibrio. Ocurre, o sea, sigue siendo, está, perdón, en equilibrio. ¿Sí? O sea, sigue siendo espontáneo, o sea, acá aclaramos que es espontáneo, o sea, básicamente, cuando la energía libre de Gibbs es menor o igual que 0, es espontáneo, y en particular cuando es igual a 0, la reacción, o se dice que el proceso está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio termodinámico. Bien. Esto es básicamente para los que tengan en cuenta. Entonces, repito, no es una pavada esto de acá, ¿sí? O una
¿sí? Esto de acá, ¿sí? Siempre temperatura y presión constante. Si me dicen, un proceso está a temperatura de 15 grados y en un volumen constante, o sea, ya acabo, por ejemplo, en una bomba calorimétrica, ¿sí? A temperatura tal, y les dicen y les dicen, calcule la energía libre de Gibbs y analice la espontaneidad. Bueno, ustedes pueden calcular la energía libre de Gibbs porque se puede calcular. El tema es que no va a ser criterio de espontaneidad porque si estoy en una bomba, lo que es constante es el volumen, no la presión. Entonces, son sutilezas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? No se memoricen ecuaciones y tiren ecuaciones porque sí. Siempre que ustedes hagan un apunte, el consejo es siempre el mismo. Cada vez que ustedes tienen una ecuación, traten de poner primero qué significa cada variable, porque si ponemos ecuación y no tengo ni idea qué significa la variable, estoy complicado. Escriban escriben la ecuación. Si escriben qué significa cada variable, escriben las unidades de esa variable, también para tener en cuenta, y particularmente también escriban las condiciones en las cuales se lleva a cabo esa reacción, ¿sí? o cuáles son las consideraciones que se hace para llegar a esa ecuación. Eso siempre es lo que tiene que ser, serían como las cosas básicas que tiene que tener una ecuación cada vez que ustedes tienen un apunte, no sé si hacen un apunte como un resumen de las ecuaciones por cada tema, ¿sí? O sea, no tiren ecuaciones porque sí o no se memoricen ecuaciones así de la nada, porque es muy probable que después se los haga patinar muy fácil con alguna pregunta teórica, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que analizar esto, básicamente para saber si un proceso es espontáneo o no. Bien, entonces, si ustedes analizan esto, ¿qué pinta tiene esta función? O sea, desde el punto de vista matemático, es como que nos corremos un cachito de la parte de química y analizamos la parte matemática. ¿Qué pinta tiene esta ecuación así como la ven? Una función lineal. Una función lineal, ¿sí? En donde esta será mi ordenada al origen, o sea, la variable y, esta será esta sería la variable y, esta sería la ordenada al origen, el parámetro b, esto sería la pendiente, que en realidad la pendiente sería toda esta, o sea, sería el signo este metido acá, o sea, todo esto sería la pendiente de esta función, o sea, esta sería m, la pendiente, y obviamente t sería la variable x, ¿sí? O sea, nosotros analizamos la energía libre de Gibbs para la temperatura en cuestión, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, el análisis acá también, ustedes lo pueden hacer, lo pueden hacer con la ecuación, obvio que sí, si analizan cómo es el módulo de esto respecto de esto, para saber si es positivo o negativo, cuál tiene que ser más grande, cuál tiene que ser más chico, para que sea eso lo pueden hacer, que eso está en las diapositivas de que les explicó Juan. No sé si Ana lo sigue explicando así, también con todas esas condiciones. La verdad que no recuerdo sus diapositivas, pero lo pueden obviamente hacer de forma analítica, ¿sí? O sea, con esta ecuación, viendo cómo es el módulo de esto, respecto de esto, y analizar y demás. Pero el consejo es que siempre que puedan familiarizarse con un gráfico, agárrense del gráfico, porque es lo que más lo va a ayudar en estos momentos o en estas situaciones. Porque a veces el gráfico es mucho más intuitivo que cualquier otra cosa. Voy a tratar de correrlo para allá, así. Voy a tratar de llevar para acá. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuál es la idea del gráfico? Obviamente, si tenemos que graficar, o sea, como les decía recién, si tengo que pensar esto como una función, dijimos que la ordenada o en el eje X, en el eje Y, voy a poner, sería la energía libre de Gibbs en las unidades que correspondan, ¿sí? Energía por unidad, energía o energía a veces también por unidad de mol. Eso no importa acá. Es exactamente lo mismo, no es que es arbitrario uno u otro, o sea, puede ser energía o energía por unidad de mol. Total, dividir por el número de moles siempre es positivo. Entonces, el signo no le va a cambiar a la energía libre de Gibbs, ¿sí? Así que lo puedo hacer en cualquiera de los dos. Y energía, de nuevo, repito, puede ser caloría, joules, ¿sí? Atmósfera por litro, por más que no sea, obviamente no es una unidad convencional de energía, pero atmósfera por litro también sería, pero es que siempre usamos joules o kilojoules. Kilojoules, caloría o kilocaloría, ¿sí? Bien, y tenemos que graficar esto en función de la temperatura. Punto número 1. ¿Tiene sentido de que yo me vaya para allá con el gráfico, o sea, en el eje X, o sea, lo haga así? Esta es la temperatura, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Tiene sentido que yo esto lo estire para este lado? No, ¿Por qué? porque no, por la temperatura no sería negativo.
negativa. Exacto. Y acuérdense que siempre acá, siempre los gráficos, esto claramente son todas deducciones y todo esto, lo importante acá es que la temperatura tiene que estar bien en claro eso, tiene que estar sí o sí en Kelvin, ¿sí? No se les ocurra nunca poner grados centígrados acá. Entonces, como esto siempre está en Kelvin, siempre, entonces no tiene sentido seguir para acá, porque la temperatura absoluta, como mucho, puede ser el valor de 0, que en realidad tampoco existe ese valor 0, porque es un valor teórico, pero experimentalmente, o por lo menos en las condiciones donde trabajamos nosotros, ya sea a escala laboratorio o a escala industrial, ¿sí? En una industria cualquiera, nunca se llega a un 0 Kelvin, ¿sí? Entonces, ni siquiera tampoco ese valor es como lógico, pero no importa, o sea, es un valor teórico y como mucho puedo llegar a 0 Kelvin. Bien, entonces, tengo que graficar la energía libre de Gibbs en función de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo dije que la entalpía o la variación de entalpía del proceso o de mi reacción es positiva, estaría parado por acá. No tengo ni idea cuánto vale, o sea, el módulo, pero por lo menos sé que es positiva. Entonces, si es positiva, o sea, que es, por ejemplo, una reacción endotérmica, ¿sí? Tengo dos posibilidades cuando esto es positivo. Y bueno, que me vaya, ¿sí? Hacia arriba o con una recta, porque obviamente esto es una recta, o me vaya para abajo. ¿Sí? ¿De qué dependerá de que me vaya para arriba o para abajo? ¿De qué depende eso? O sea, yo estoy parado acá, esta es mi ordenada al origen. Ahora, ¿de qué depende de que mi recta suba o mi recta disminuya o baje? Puede ser del delta S, o sea, si es positivo o Claro, negativo. claro, exacto, de la pendiente. ¿Cómo tiene que ser acá, para esta curva violeta, o sea, o la curva esta superior que estoy marcando, cómo tiene que ser la variación de entropía de mi proceso, ¿sí? Para que esto vaya hacia arriba, o sea, la pendiente sea positiva. Puede ser que sea negativa porque tenés un Exacto, signo menos. exacto. Ojo con eso porque acá esto es negativo porque ya con el signo menos, si esto es negativo, con el signo menos me queda positivo. Entonces, todo este término me quedaría positivo y eso hace que la función, por así decirlo, suba con la temperatura. Acá me olvidé de aclararlo, esto obviamente la presión es constante. Estoy viendo básicamente para cada valor de temperatura y presión constante cómo es esa evolución de la espontaneidad. Y bueno, en el caso inverso, obviamente, si en este caso la entropía tiene que ser negativa, para este caso será la entropía mayor a 0, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si a mí me dicen que el proceso, la variación de entalpía para el proceso es positiva y la variación de entropía es negativa, yo lo que voy a concluir es que para este caso, ¿sí? Para el caso 1, la reacción o el proceso que iría del proceso 1, ¿cómo es su espontaneidad? O sea, ¿cómo es la energía libre de Gibbs para cada punto de temperatura que yo me pare? Para acá, para una T1, para una T2. ¿Cómo es la variación? O sea, si yo tengo que pararme acá, ¿qué sería esto? ¿Cómo sería para cada valor de temperatura? O sea, acá una temperatura 8, la que sea. ¿Sí? ¿Cómo es la variación de energía libre de Gibbs para cada valor de esas temperaturas? Espontáneo. O sea, fíjense que yo estoy graficando la energía libre de Gibbs y para arriba son valores positivos y de acá para abajo son negativos. ¿No espontánea? Exacto, fíjense que acá la energía libre de Gibbs para una dada temperatura y presión es mayor a 0 para todo temperatura, ¿sí? O sea, ese simbolito es para todo, por lo cual no es espontánea para ningún valor, no espontánea para ningún valor de temperatura. ¿Sí? Bien. En el caso 2 pasa lo contrario, o sea, en el caso 2 pasa algo particular. ¿Qué es lo que sucede? En el caso 2, ¿qué es lo que tendría? Tengo que borrar la fallita esta para que no tenga un mensaje. No puedo, pues ya escribí. Ahí está. Sí, no, ya lo escribí, si no.
Bien, ¿qué pasa para el caso 2? O sea, para la situación 2, esta de acá. ¿Qué sucede con esa variación, con ese proceso en cuanto a su espontaneidad? ¿Cuándo es espontánea y cuándo no es espontánea? Suponiendo que acá, por ejemplo, voy a borrar acá justo un cachito de esto más para abajo. ¿Qué sucede? A ver, alguno. Aunque no sea, tiren lo que se les venga a lo primero a la cabeza, ¿sí? O sea, bueno, tampoco cualquier cosa. No tienen algo de cinética, siempre hablando del tema de termodinámica, ¿no? Pero ¿qué sucede acá, por ejemplo? Con ese proceso que tiene esta forma, su evolución de la energía libre de Gibbs con la temperatura. ¿Qué es lo que puedo concluir de este proceso, que es endotérmico y su variación de entropía es positiva? Puede ser que un lado sea espontánea y el otro lado no espontánea cuando llega a lo negativo, digamos. Exacto, cuando estoy acá, por ejemplo, acá, si yo pongo esta temperatura, vamos a poner temperatura estrellita, ¿sí? ¿Para qué valores de temperatura el proceso es espontáneo? Sería para los que están debajo, o sea, lo negativo, digamos. No sé. Claro, pero hablando de El ámbito, temperatura, o sea, de temperatura estoy parado acá. Para ¿Para, temperaturas para mayores estos valores de, de temperatura o para estos valores de temperatura? para las temperaturas mayores de Exacto, o estrella. sea, exactamente. El proceso va a ser espontáneo para toda temperatura mayor o igual a la temperatura estrella. ¿Qué pasa cuando la temperatura es igual justamente a la temperatura estrella? Por eso pongo mayor o igual. ¿Qué pasa justo cuando es igual? está en equilibrio. Exactamente, o sea, la energía libre de Gibbs a T y P es igual a 0, con lo cual está en equilibrio, pero sigue siendo espontáneo. Por eso les digo, justo en equilibrio es espontáneo, entonces por eso se cuenta como espontáneo también. Entonces, el proceso es espontáneo para toda temperatura mayor a esta temperatura estrella. ¿Qué pasa? Para valores menores de temperatura, la energía libre de Gibbs, como estoy acá arriba, es positiva, con lo cual el proceso no es espontáneo para toda temperatura menor. O sea, acá sería el proceso no es espontáneo para toda temperatura, y acá sí el menor estricto, que es temperatura estrella. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que tienen que hacer con el otro caso. O sea, el otro caso es muy análogo, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si en el caso tengo una variación de entalpía que es positiva, perdón, que es negativa, o sea, que tengo un proceso exotérmico? Estaría parado por acá, no tengo idea cuánto vale el módulo, pero sé que es negativo. Entonces, si es negativo, también pueden pasar de dos cosas. Estaría en la situación roja, por ejemplo, en esta situación, acá voy a tratar de que la intersección no tiene por qué ser esta, y estaría en esta situación o estaría en, por ejemplo, esta otra situación. ¿Sí? Bueno, ¿de qué dependerá otra vez? Que esté en la curva roja o en la curva celeste. ¿Cómo tiene que ser la variación de entropía para el caso este donde la variación de entalpía es negativa? O sea, la curva roja, ¿cómo tiene que ser el signo de la entropía en este caso? Para que se vaya hacia arriba. Positivo puede ser. Si es positivo, fíjate que si es positivo la entropía, esto es positivo, esto es negativo, entonces si a algo negativo le resta algo negativo, va a seguir siendo negativo. ¿Se entiende? O sea que acá, otra vez, la variación de entropía tendría que ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es negativo, esto es negativo, con el signo menos hace positivo, entonces la pendiente es positiva. ¿Sí? Y acá lo mismo, acá pasaría al revés. Esto será, perdón, mayor a 0. Y ahí de esa manera tenemos esos 4 casos. A ver, ¿uno tiene que escribir los 4 casos? No, obviamente va a ser el caso que corresponde, o sea, no tienen que hacer este gráfico siempre. La idea es que acá les estoy poniendo las 4 posibilidades. Después ustedes, si les piden que grafique o analicen la espontaneidad de un proceso,
ustedes harán el gráfico que corresponde en función de los datos o en función de las condiciones de su proceso que están analizando, ¿sí? Tienen que analizar cómo es el signo de la variación de entalpía y cómo es el signo de la variación de entropía para su caso en estudio, ¿sí? No es que tiro el gráfico de las 4 posibilidades y digo, bueno, si esto es mayor, esto es menor, no. La idea es que estas son las posibilidades, ustedes después van a tener un ejercicio, ¿sí? En el examen, en donde tengan que analizar la espontaneidad y bueno, y tendrán que analizarlo ya sea de forma analítica o de forma gráfica. De nuevo repito, si entienden el gráfico, creo que es la forma más sencilla de analizar la espontaneidad de un proceso, ¿sí? Pero bueno, eso obviamente queda a criterio de ustedes. Si alguien lo hace analítico, no es que le van a poner mal, ¿sí? Esto va a estar bien si obviamente lo hacen correcto. Bueno, y acá en este caso lo mismo, ¿sí? Acá, en el caso 3, ¿qué sucede? La reacción que pasa en el caso 3, o sea, en cuanto al proceso. En Es este caso, espontáneo y no espontáneo también. claro, y es espontáneo particularmente hasta cuándo. Se supone así que acá tengo una temperatura, vamos a poner triangulito para diferenciarla de la otra. ¿Sí? O sea, ¿hasta cuándo, cuándo el proceso es espontáneo? Voy a ahorrar esto así. ¿Cuándo el proceso es espontáneo? Menor a esta T triangulito. ¿Cómo tiene que ser la temperatura respecto a esta triangulito? Más chica. Más chica, ¿sí? Estaría, o sea, tendría que estar en estos valores de temperatura, en este de acá, 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 hasta llegar a este punto. Entonces, efectivamente, es espontáneo para toda temperatura menor o igual a la temperatura triangulito. ¿Por qué? Porque justo en la temperatura triangulito, la energía libre de Gibbs a esa temperatura y presión es igual a 0, con lo cual estoy en el equilibrio. ¿Y qué pasa? Bueno, el caso inverso, el proceso no es espontáneo para toda temperatura, en este caso mayor a la temperatura triangulito. Y como me doy cuenta de acá, ¿qué pasa? Cuando me voy a una temperatura más grande que esta, ya la energía libre de Gibbs pasa a ser positiva, con lo cual el proceso deja de ser espontáneo. ¿Sí? Y bueno, y en el caso celeste, en el caso cuarto, ¿qué sucede con esto? Si toca decir... Es espontáneo. Claro, ¿y para qué temperatura? Para todas. Exacto, exactamente, ¿sí? Entonces el proceso es espontáneo para toda temperatura, ¿sí? Y esa sería, o sea, acá es espontáneo para o sea, la energía libre de Gibbs a la temperatura y presión siempre es negativa para toda temperatura, ¿sí? Bien, y eso es lo que tendrían que analizar con la espontaneidad. De nuevo, tienen 1 o 2 ejercicios para hacer en la guía, de última háganlos. Después en las tareas van a ver que cuando se habilite también tienen una parte de espontaneidad, así que tienen que aplicar esto, por eso también queríamos darlo hoy, para que tengan todas las herramientas necesarias para poder abordar las tareas. Y bueno, y si no quedan dudas, ya con esto de mi parte terminaríamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer respecto de esto. Profe, yo en el primero, cuando dice no espontáneo sería para todos los valores de la temperatura, ¿no? ¿O Sí, cómo? el bordo este, sí. Fíjate, Sí, acá lo puse. no, Acá, porque puso para ningún valor de T, entonces, claro, no, acá sería, claro, está bien. Quise poner que no es espontánea para todos los valores. Sí. Acá sería para todos, bien. para todos, Sí. porque me quedaba como que... Sí, no, lo que Ya. quise poner era que, o sea, quería poner, o la oración correcta hubiese sido que no es que es espontánea, que básicamente para ningún valor de t es espontánea, o que no es espontánea para todo valor de t. Sí. Son las dos mismas. Como que mezclé redacté mal la oración, ¿sí? Pero la idea es esa. Si yo estoy poniendo esto, sería que no es espontánea para todo valor de temperatura. Sí, gracias ahí por la aclaración. Sí. No, nada, era... Bien. ¿Alguna otra duda?
¿Quedó claro esto? Bueno, bien. El que calla, como dicen, el que calla otorga. Así que nada, si no tienen más dudas, chicos, de nuestra parte, ya por hoy terminamos con todo. Recuerden que la semana, como les decía, la semana que viene tenemos el martes, nos conectamos a las 11, de 9 a 11, queda por su cuenta, lo cual les aconsejamos, ¿sí? No se queden durmiendo hasta las 11, traten de 9 a 11 a hacer como que la clase es teórica, o sea, sincrónica, y lean los apuntes, porque Juan ya les dijo que el miércoles, iba a hacer algún que otro comentario, pero ya arrancaba con la otra parte de que sería coligativas. Entonces, no se cuelguen con eso, ¿sí? Sobre todo si les quedaron dudas de la parte de soluciones cuando la rindieron o cuando la cursaron en su momento. Bueno, no sé, Ani, Nati, si tienen algo para decir. No, Bra. No. Bueno, listo entonces. Bueno, nos vemos entonces el martes, chicos. El martes a las 11 arrancamos, ¿sí? Buen fin de para todos y cualquier consulta que tengan de la serie de termo, mándenme a mí, ¿sí? Chao, buen fin de. Chao.